Primero que nada, pues le damos la más cordial bienvenida, Manuel Hernández Borboya. Buenos días, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. ¿Cómo te Gracias. va, Manuel? ¿Cómo te quedó el ojo con 15 millones, 13 millones, 5 millones? Es mucha lana, ¿no? Pues sí, a mí todavía me cuesta un poquito de trabajo creer que haya quien gane 15 millones, o sea, ni los deportistas, Pues tú nada más, fíjate el comunicador del mediodía, el que hace los comentarios a la noticia con un tal teacher, que nada más lee una línea del boletín que le manda el IMSS, que le manda el gobierno de Chihuahua, que el ayuntamiento de Nesa. No, No, pero que pues gane, no sé, 3, 4, 5 millones al mes, lo puedo creer, ya sí. 13, 15, ya me cuesta un poquito de trabajo. Ujú. Pero bueno, ya, mejor entremos en materia porque tú sí tienes cifras y datos duros, mi querido Manuel. Gracias. Luis Enrique, me está avisando Ricardo que está en sala de espera para que lo puedas ingresar, por favor. Ricardo Valderas, que ya está por incorporarse en este momento con nosotras y nosotros. Por lo pronto le adelanto. Ayer Manuel Hernández Borboya, pues ya ve que casi no le gusta ahí luego entrar al ring de boxeo en Twitter, pues se aventó otra de las investigaciones, pues que ya también nos tiene acostumbrados, como se metió a investigar sobre los recursos que sigue aportando el gobierno de los Estados Unidos a través de USAID o de la NET a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y pues publicó un hilo bastante interesante que algunos de nosotros lo invitamos a la audiencia también a que compartiera y que se metiera a leer ese trabajo que se aventó así fast track Manuel Hernández Borboya. Así que vamos a comentar sobre eso y ya se encuentra con nosotros Ricardo Valderas, también periodista de la organización Poder, que también le entró ahí al quite, ahí aventando algunos zarpazos, ahí precisamente al hilo de Manuel Hernández Borboya. Así que, Ricardo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Saludos al auditorio y evidentemente a los invitados. Qué gusto, Naja, verte por acá también. ¿Cómo estás? Bienvenido a Momentum. Gracias, Manuel. Mucho gusto verte de nuevo. Hola, hola. Bueno, pues Manuel Hernández Borboya, si fueras tan amable de compartirle a la audiencia, pues precisamente no solamente el tema de los recursos, sino lo que implica que el gobierno de los Estados Unidos sostenga el financiamiento a la organización Mexicanos contra la Corrupción, pues después de, no sé si lleva el presidente un año señalando esto, 6 meses, 8 meses, pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos pues que explique por qué está financiando a una organización como Mexicanos contra la Corrupción, con con todo lo que implica políticamente para nuestro país. El presidente señala injerencia de los Estados Unidos. Manuel, platícanos qué fue lo que encontraste. Sí, pues ayer que se mencionó este tema y que López Obrador hizo una declaración muy, muy frontal de que dijo literalmente que la campaña contra nosotros, o sea, contra el gobierno mexicano, estaba siendo financiada por traficantes de influencias, empresarios y también el gobierno de Estados Unidos, así tal cual. Entonces, yo me quedé un poco con la duda. Yo el año pasado revelé algunas cifras de cuánto estaba recibiendo la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por parte del gobierno de Estados Unidos. Y me sorprendió que lejos de que en 2021, después de la queja que lleva 10 meses pidiendo una explicación el gobierno de México sobre este asunto, que le han dado ahí vueltas, le dan largas, yo creo que también López Obrador lo ha estado utilizando como elemento de presión, pero que realmente, pues hoy le estaban preguntando si habló de este asunto con Ken Salazar ayer, con quien se reunió, y dijo que no, que hablaron del tema de las aduanas. Entonces yo creo que también hay una intencionalidad política por parte de López Obrador de utilizar este asunto este, mediáticamente, ¿no? Más que plantearlo en serio. Pero a mí sí me parece de llamar la atención que una organización como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuyo líder, o sea, no se nos puede olvidar este asunto, ¿no? Claudio X González, fundador, y quien fue presidente de la organización hasta hace no mucho tiempo, pues fue el principal artífice de la coalición electoral PRI-PAN-PRD en las elecciones intermedias, es un actor político cuyos intereses pues están metidos de lleno en la política electoral mexicana.
Entonces, me surgió la duda de cuánto, si primero había financiado a Estados Unidos o había seguido financiando a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en 2021 después de las quejas del gobierno mexicano, y me encontré que según la base de datos de USAID, la agencia de desarrollo estadounidense, el gobierno de Estados Unidos entregó $741,347 a Mexicanos contra la Corrupción, el equivalente a 15 millones de pesos. Y lo que también me llama la atención es que ha sido un monto creciente en los últimos años. En 2018, según esta misma base de datos y esta misma metodología, el gobierno de Estados Unidos había entregado $60,000, en 2019 $583,000, en 2020 $700,000 y en 2021 $741,000. Es decir, no solo está financiando el gobierno de Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción, sino que cada vez le entrega más dinero. Entonces, muchos por ahí cuestionaron a muchos de las huestes del clan Krause, por ejemplo, o de los Lorets, como ahora yo les digo, pues les molestó esta revelación y decían que cuál era, qué sentido tenía esta revelación si eran datos públicos y de Internet. Bueno, pues a mí lo que me sorprende es que se molesten tanto por exhibir estos datos públicos y de Internet, cuando yo considero que es información pública, número uno, y en segundo lugar, pues es de interés público y es relevante para entender cómo se está dando esta conformación o esta estructuración de fuerzas, porque no nos hagamos tontos. O sea, yo al menos ya he visto mucho esta película en países como Brasil, en países como Bolivia, donde las agencias de desarrollo estadounidense han jugado un papel fundamental en los golpes de Estado que se han dado en aquellos países. A lo mejor muchos no se acuerdan o desconocen el caso de Brasil con el juez Sergio Moro, que te lo vendían en los medios y en la prensa estadounidense y en las universidades estadounidenses. Estaba muy cobijado por Estados Unidos y te lo vendían como un campeón en la lucha anticorrupción contra el gobierno de Lula da Silva. Pues resulta que con el paso del tiempo, los audios que publicó Glenn Greenwald, el periodista famoso por develar la trama de Edward Snowden y demás, pues también develó a través de una serie de audios en The Intercept cómo realmente hubo una conspiración para quitar del camino a Lula da Silva, encarcelarlo sin una sola prueba y abrirle el paso a Jair Bolsonaro en las elecciones fraudulentas de Brasil, que llevan pues ya varios años con un fascista ahí en el poder, precisamente por esta conspiración que te la vendían como lucha anticorrupción. Y mucha de esa película, pues yo la estoy viendo repetida aquí en México. Tú ves las declaraciones y los posicionamientos de la Embajada de Estados Unidos en torno al lamentable y condenable asesinato de periodistas, que pues aquí ya hemos platicado largo y tendido en muchas ocasiones, que es una situación que debe de resolver el gobierno mexicano, pero lo que llama la atención es cómo ese tema está siendo ya ahora utilizado también como un instrumento de coerción por parte de actores políticos y de medios estadounidenses. Vimos también recientemente un editorial del Washington Post en el que defendían acaloradamente a un impresentable como Carlos Loret de Mola, y ayer lo vimos con el senador Ted Cruz, que incluso habla de que López Obrador es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, no podemos obviar que desde Estados Unidos se está utilizando estos temas como un mecanismo de presión y de coerción, al mismo tiempo que el mismo gobierno estadounidense está financiando una organización con fines político-electorales. Lo repito bien, o sea, porque aunque hayan hecho este asunto de que Claudio X se deslindó de la organización para mantener ahí, cuidar las formas supuestamente, pues no podemos hacernos tontos y creer que los intereses de Claudio X González no son los mismos intereses políticos que los de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entonces a mí me parece relevante esta situación y de que pues le siguen dando largas en el gobierno estadounidense al presidente López Obrador, que incluso había dicho que que se lo podía llegar a plantear al presidente Joe Biden, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema de interés público relevante que pues, algunos han tratado de minimizar o que no consideran tan importante, pero que a mí me parece que es un tema que la gente tiene derecho a conocer. ¿Cómo ves el tema, Ricardo? Hay mucha polémica en torno al financiamiento internacional. Hay que ser claros, hay algunos financiamientos que son cuestionables, el de USAID es uno de ellos,
pero hay otros de organismos y financieras internacionales, pues que apoyan a organismos que hacen lo que el Estado no cumple, como el caso de los que atienden migrantes, por ejemplo, las grupos que apoyan a mujeres que sufren violencia, periodismo, no solamente en México, sino en otros lugares, como el Faro, por ejemplo, en El Salvador. Pero tú, ¿cómo ves este tema? Tú en este hilo de Twitter hacías un cuestionamiento que a mí me pareció también importante. USAID sí apoya a mexicanos, pero también al gobierno de México. Cuéntanos, Ricardo. Sí, sí, yo creo que es necesario discernir o sea, el comentario de Manuel me parece parcialmente acertado. Esta discusión se tiene que tener, incluso la estamos teniendo ahora. Sin embargo, hay que entender que, por ejemplo, si revisaste la base de datos que es pública del USAID, la referente a 2020 o 2021, habrás encontrado a la UNAM, habrás encontrado al CIDE, habrás encontrado a la Fiscalía, habrás encontrado a la Secretaría de Educación, si de verdad se hizo un análisis minucioso. Esto quiere decir que mientras Andrés Manuel hacía estos ataques o solicitaba que no se financiaran Mexicanos contra la Corrupción, bueno, su administración estaba recibiendo dinero y no de un solo punto. Entonces, la cooperación internacional existe. Y bueno, si en realidad queremos tener la discusión de que desaparezcan los fondos de cooperación internacional, hay que salirnos de los tratados de cooperación entonces. Y está aquí donde el discurso me parece peligroso. A ver, no necesitamos cooperación internacional. Las historias vienen desde los archivos Digo Down, en donde el gobierno de Estados Unidos estuvo financiando a la revista, creo que fue la revista Siempre, para atacar a la revista Proceso. Es decir, estos procesos intervencionistas han existido desde siempre. El problema es que hay una estructura jurídica para esto. Y lo que comentaba Manuel es que es legítimo cuando el dinero de cooperación internacional va al Estado porque es lo conducente, son dos figuras democráticamente electas que generan un escenario de igualdad. En cambio, lo otro es una organización política que va a servir para golpeteo. Bueno, esto no siempre es así. Pues aunque no nos guste, USAID también fondea, justo como lo acaba de decir Najar, un montón de organizaciones de trabajo social, un montón de proyectos de Estado, fondea incluso de desarrollo de infraestructura social. Es decir, casas, educación. Los fondos de USAID no son algo tan sencillo como un golpeteo político. Y si queremos que esto desaparezca, pues debemos de salirnos de los tratados internacionales. Y por acá no se fue la discusión. Otra cosa, si queremos de todas maneras seguir recibiendo dinero, como lo ha hecho la administración de Andrés Manuel, quejándose de estos fondos, pero recibiéndolos, la ruta conducente, en todo caso, sería que el dinero para fomentar el periodismo llegara a Notimex o llegara a Televisa. ¿Por qué digo esto? Y esto es igual de alarmante que se vaya a Mexicanos contra la Corrupción, porque también es propaganda, Manuel. Lo que hace Notimex es propaganda. Lo que hace Televisa es propaganda. Entonces, si el gobierno federal quiere seguir recibiendo el dinero, que ya no se vaya directamente a las manos de las ONGs o de los medios de comunicación, bueno, que demuestren que son capaces de hacer un ejercicio de repartición de fondos de manera eficiente, porque hoy en día, Manuel, la repartición de fondos para publicidad oficial se está concentrando en el 74% a Grupo Televisa. Y esto no es un escenario justo para los medios de comunicación, esto es un problema de hace 50 años, tenemos la Ley Nacional de Publicidad Oficial más obsoleta de la región, y esta es la verdadera discusión. ¿No quieres grupos políticos? Pues discúlpame, los medios de comunicación, aun cuando sean ajenos, seguirán haciendo política, porque estamos en la opinión pública. Y tampoco podemos llegar con la aseveración de que en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no hay ningún periodista, porque esto también es totalmente falso. Es cierto que su fundador es un impresentable, es cierto, es un multimillonario señalado de muchos casos de corrupción y señalado por muchos actos de violación a los derechos del medio ambiente, de un montón de cosas. Sin embargo, esa es la estructura. Eso es lo que hay, Manuel.
Y entonces el cambio Pues por eso hay que no es, criticarlo, ¿no crees? no, me parece fehaciente y qué bueno que está ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer hay que poner los puntos sobre la I, porque habrás visto lo que la gente me contestaba, ¿no? Cuestionaban, ¿de dónde está recibiendo dinero Poder? Bueno, afortunadamente Poder no recibe dinero de los gobiernos donde tiene oficinas, y tenemos oficinas en Estados Unidos, no podemos agarrar dinero del Departamento de Estados, ¿no? Y podemos tener esta discusión, pero este no es el privilegio de todas las ONGs, y este es un discurso peligroso, porque el dinero no viene envenenado. No creamos esto tampoco, esto es ridículo. Si claro que se van a premiar o se van a becar a los trabajos que estén en función del sistema, lo que le funcione a USAID. Claro que esto ocurre, pues por eso se concursan, pero ni son los únicos fondos. Las ONGs y los medios de comunicación no trabajan únicamente con esto, y muchas veces este dinero, pues, ¿cuánto cuesta sostener un medio de comunicación al año? Ya salgamos a decir esta cifra. No es $1,000,000, Manuel. El periodismo es caro. Por eso las cifras que leíste son las que leíste. Y pero no es Mexicanos medio contra de la comunicación, ¿no? ¿Cómo? Pero no es medio de comunicación, Mexicanos contra la Corrupción, ¿verdad? Pues no, Ernesto, pero hacen periodismo también. O sea, a ti Nos a ver, vamos por aclarando puntos. ¿A ti te parece periodismo libre lo que hacen en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sin intereses político-electorales? Bueno, no creo que sea una pregunta unilateral. Yo creo que en ocasiones sí, en ocasiones no. Pero además esto no tiene que ver con mi capacidad de apreciación o de discernir si Mexicanos contra la Corrupción o no. Esto incluso puede ser una estrategia. Puedo sacar un mega reportaje en contra de Peña Nieto para después tener credibilidad y hacer golpete político con Andrés Manuel. Que creo que esta estrategia ocurrió. Sí, claro que creo que esta estrategia ocurrió, pero también creo que sí hay periodistas dentro de Mexicanos contra la Corrupción, y también creo que mucho de su trabajo es legítimo. ¿Por qué tenemos problemas con aceptar esto? Hay periodistas dentro de la organización, y los periodistas eso hacemos, periodismo. A ver, yo no tengo problemas con... Bueno, Ernesto. No, adelante. Sí, si quieres responder algunos de los comentarios, y ahorita yo haría la pregunta, Manuel. No, pues desde luego que hay colegas a los que yo también respeto dentro de la organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Caso concreto de Raúl Olmos, a quien yo creo que es un sabueso y uno de los mejores periodistas de investigación que hay en México. Pero ahora, eso con la pena, pues no nos debe de quitar el dedo del renglón de los fines con los cuales está funcionando la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es decir, deslindar a la agenda política, porque tienen una agenda política, no solo de periodistas, sino que también litigan y están litigando en contra de varios proyectos que ha planteado de infraestructura que ha planteado el gobierno federal. Es decir, traen toda una agenda política electoral que no podemos deslindar de pues, su liderazgo, de Claudio X González. O sea, decir que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad está haciendo periodismo libre, igual que Latinos, pues a mí me parece un disparate, perdón que lo diga Ricardo, pero es así, porque una cosa puede ser que USAID financie a otras organizaciones, ¿no? Está bien, no sea temas de migrantes, lo que sea, ¿no? Hay que revisar caso por caso, no hay que ser tan tajantes, ¿no? Pero en el caso concreto de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el hecho de que el gobierno estadounidense esté financiando a uno de los principales opositores en la política electoral mexicana, para mí es un tema de interés público y que debemos de señalarlo, porque ya vimos, como ya lo repetía, yo ya vi mucho esta película en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Honduras, en todos los países donde ha intervenido esta agencia de desarrollo, que incluso medios como la BBC la han cuestionado de ser, y la BBC, o sea, para que no vayan a decir que es conspiración de otros lares, ¿no? Ha cuestionado incluso si no es una agencia de operaciones encubiertas, porque pues parece que muchas veces obviamos toda esta cuestión de que precisamente el dinero que se otorga se hace con fines políticos, y no podemos obviar esa situación. O sea, no podemos desligar la geopolítica de lo que estamos viendo en el contexto nacional con el financiamiento a organizaciones opositoras. ¿Qué pasaría si el gobierno mexicano u otro gobierno extranjero estuviera financiando uno de los opositores al presidente Joe Biden? ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos?
Por eso, Manuel, pero lo que estás argumentando es la ruta política, no la ruta jurídica, no nos equivoquemos. No. Una cosa es, yo nunca he dicho que sea ocurre. ilegal este tema. Déjame hablar tantito. Ajá, y no solo es ilegal, es lo conducente, güey. Así lo firmó el Estado mexicano, por ende es legítimo, güey. Como la reforma energética. Entonces, como la reforma energética es legal, entonces pues también tenemos que aguantarnos la reforma energética. No, se está proponiendo una contrarreforma, igual que con la reforma educativa. No nos gustó, democráticamente elegimos que se vayan. Entonces, el intervencionismo gringo, que no es nuevo, que no son los latinos, esto viene desde 1962, güey. Que está ocurriendo sucesivamente, y lo que me parece alarmante es que se hayan dado cuenta ahorita, luego de 3 años de gestión, y que se esté señalando públicamente, no se haya tenido una discusión en serio en la cual, oye, pero si hay una organización con tintes políticos o que esté interviniendo de esta manera, o que alguno de sus fundadores esté recibiendo fondos además por ser un gran empresario y después participar en la política, pues no es legítimo. Ahora mismo aceptamos estas reglas del juego y no podemos salir a decir que es ilegítimo. ¿Podemos salir a decir que es inmoral? Sí. Y este era mi discurso desde ayer, Manuel. Pero ilegítimo no es. Eso es lo que marca la ley. No. Es el problema. Ilegal no es, ilegítimo sí es. No, ¿En eso estás de acuerdo? Por eso, pero en ese planteamiento que hace Manuel, ¿estás de acuerdo de que es ilegítimo, pero es legal? No, Ernesto, porque todos los medios de comunicación, no solo Mexicanos contra la Corrupción, hagamos un análisis autocrítico. El Heraldo en Veracruz es de Karime Macías, el Informador en Jalisco es de los Álvarez del Castillo, tienen hasta calles. No me vengan con que ahora se asustan porque es Claudio X González y él sí sale públicamente a decir lo que de todas maneras ocurre en todo el país con los medios de comunicación nacional. Bueno, pues también hemos señalado a los medios de comunicación nacional. Aquí están Ernesto y Alberto, que no me dejarán mentir, que yo precisamente la semana propuse que le quitaran toda la publicidad oficial a todos los medios de comunicación, porque ese modelo me parece ya inservible. Entonces, no nos confundamos, o sea, porque el gobierno de Calderón, emanado de un fraude, fue legal y era ilegítimo. Lo mismo ocurrió con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Era legal, pero no era legítimo. Y lo mismo ocurre con el financiamiento de Estados Unidos a organización, específicamente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que puede ser legal, pero es ilegítimo, porque no se está utilizando para combatir a la corrupción. Se está usando para el golpeteo y los intereses políticos de un grupo de la oligarquía neoliberal que desfondó al país y que tapó muchos de los casos de corrupción, y ahora nos vienen con el cuento de que están combatiendo a la corrupción cuando fueron tapadera y fueron parte de la estructura y de las élites político-empresariales que mantuvieron el saqueo durante 30 años. Entonces, pues, ¿a quién están tratando de engañar? Miren, nada más le quiero a la audiencia que veo que luego ya se están enojando con Ricardo y no sé, mire, no se enoje con Ricardo, ni con Manuel, ni con nosotras o nosotros. Básicamente son muy válidos los planteamientos que está haciendo Ricardo, los cuestionamientos, y aquí pues es un asunto entre un planteamiento de lo jurídico, de lo que tendría que hacerse en términos legales si no se quiere tal cosa, y también el sentido ético y moral que se está planteando desde el otro lado, y no solamente eso, sino también en materia de justicia e injusticia, que son los puntos que se están planteando en este lado. Yo te preguntaría ahí, Ricardo, en lo que toca a Mexicanos contra la Corrupción, que yo comparto contigo en que pues si hay que modificar las reglas, pues que se modifiquen las reglas entonces, y que no debería ser tan selectivo. Más, pero sin embargo, a pesar de, no obstante, es decir, aplicando todas las conjunciones adversativas, en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, pues es una asociación civil en términos legales que no funciona como asociación civil, sino como una asociación política que tiene una injerencia importante, no solamente ya en materia de algunos debates políticos, sino en reformas constitucionales, como sucedió en el sexenio de Peña Nieto, en la reforma educativa, que no es un asunto menor, la reforma educativa de todo el país,
y que hay una injerencia en asuntos políticos electorales de esta organización. Es una organización que, en términos crudos, hablando con datos duros, nosotros presentamos un reportaje en el 2019, el primero sobre Claudio X González, que eran Mexicanos contra la corrupción, el poder a través del dinero. Y ahí se hablaba también, pues, de cuántos contratos este empresario no tuvo, el papá de este empresario, con Kimberly Clark, no tuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto más de 2,000 sin licitación. Es decir, hay actos ahí pues muy fuertes de componendas, tráfico de influencias y corrupción, como también el encubrimiento y la participación que tuvo esta organización en el aeropuerto de Texcoco, por poner solo otro de los ejemplos. Coloco estos elementos, Ricardo, porque yo entiendo tu punto legal, pero me parece que en este caso, con esta organización, que incluso hay videos donde está en la disputa electoral, ¿no? Y que hay cláusulas en lo que una asociación civil puede y no puede intervenir, y en asuntos electorales no debe intervenir una asociación civil. Por tanto, no debería estar recibiendo financiamiento si interviene en asuntos electorales del país. ¿Cuál es tu valoración sobre este punto? Mi valoración es que creo que esta justo es la discusión, Ernesto. Tenemos que identificar los procesos. Que luego la terminología ONGera es muy específica, ¿no? Y te da pistas, ¿no? Esto que ellos llaman, o ellas llaman incidencia, pues no es otra cosa más que pues, intervencionismo, ¿no? Y si se pudieran identificar o encontráramos mecanismos por los cuales se pudiera sancionar, imputar o iniciar cualquier procedimiento, incluso administrativo, justo de retiro de fondos por intervenir en la política pública de los estados, porque yo tampoco estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, de que se retiren nada más todos los fondos y ya. Yo creo que tenemos 3 rutas de financiación. Si se retiran los fondos públicos, están ocurriendo 2 cosas alarmantes. La primera es que se deja en el olvido la atención constitucional que es del Estado. Esa es la primera parte de los fondos. La segunda parte de los fondos con los que se financian tanto las ONGs como los medios de comunicación es la iniciativa privada, y la tercera son los fondos de cooperación internacional. Entiéndase la iniciativa privada como los procesos de crowdfunding, como las suscripciones, como cualquier otra metodología de recolección fiscal. Entonces, si tú quitas la de la cooperación internacional, inmediatamente y sin hacer este juicio de valor, sin iniciar con los procedimientos jurídicos conducentes, que sí esos sí son los conducentes, bueno, estás dejando en manos de los empresarios millonarios, porque el periodismo requiere mucho dinero para hacerse, y si vas a desaparecer también en los fondos del Estado, pues queda una sola postura. Y entonces no nos quejemos mañana de que el único medio que hay es Televisa. Pero ¿quién ha planteado que quiten todos los fondos de cooperación internacional? Yo no he hecho ese señalamiento, no sé a quién te refieras. Perdón, entonces te malentendí. O sea, qué bueno que solo se esté cuestionando y no se esté planteando la desaparición de estos fondos. Lo que sí es que deben de encontrar alguna metodología, alguna ruta en los tratados de libre comercio específicamente, porque es de donde aparecen las cooperaciones internacionales a través de los tratados comerciales. Bueno, que se hagan estipulaciones muy claras sobre hasta qué punto se van a financiar proyectos que tengan cierto nivel de incidencia. En este caso, lo que comentabas, Ernesto, el caso del intervencionismo electoral. Bueno, en México el intervencionismo electoral es un delito, no nos equivoquemos. Y si Mexicanos contra la Corrupción estuvo involucrado en estos procesos, bueno, lo que nos deben ahora es un proceso de imputación. Ya no estamos hablando de un tema administrativo y ni estamos hablando de los fondos de USAID. Estamos hablando de un delito. Y la discusión no son los fondos de USAID entonces. Estamos hablando de la incapacidad otra vez del Estado de poder imputar a las personas que están involucradas en procesos ilegales o ilegítimos. Y yo discrepo un poco con el tema de que son ilegítimos, por ejemplo, que eran ilegales pero legítimos, porque la diferencia acá es que... Al revés, son legales e ilegítimos. Legales pero ilegítimos, perdón. Porque la diferencia acá es que cuando el caso Calderón o el caso Peña Nieto, bueno, aparecían urnas
debajo de los canales de cañería. Y eso, pues no son ilegales e ilegítimos. ¿No? Cuando estas cosas ocurren, ocurren de las dos maneras. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, claro que después el aparato los institucionalizó, pues sí, esto sí ocurrió, pero yo creo que hubo irregularidades en los dos últimos procesos electorales. Y bueno, se nos caía el sistema, el PEP, entonces había muchas más herramientas que solo la operación política, ¿no? Había indicadores que nos aseguraban que no estaba siendo un proceso limpio. Y insisto, esto también es la infacultad del Estado para reaccionar a estos procesos. De igual manera que ocurre con las organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, que bueno, si están cometiendo un delito electoral, pues que se proceda en su contra, ¿no? Mientras tanto, el trabajo pues puede seguir corriendo, y no estoy diciendo que a mí me guste el trabajo de Mexicanos contra la Corrupción, ojo, ¿no? Solo estoy diciendo que hay periodistas dentro y que esos periodistas sí hacen periodismo y que a lo mejor también hacen periodismo libre. No volvamos política una discusión que es en realidad muy tácita. Y en relación a Claudio X González, bueno, el reportaje, por supuesto, Ernesto, lo leí, estuve al pendiente, de hecho participé en algunas de tus presentaciones y entiendo el fondo y la preocupación de Manuel, pero mi argumento es la ruta ahora mismo es la modificación de lo conducente, no la crítica política, porque la crítica política esa la hace Andrés Manuel en la mañanera justo diciendo, están financiando, y ya les dije que no, salte del tratado, decir que no es suficiente. No, genera mejores condiciones para los medios de comunicación, salir a decir que no te gusta que financien no es suficiente. Bueno, hay una ruta pendiente. Hay un concepto, o sea, porque este tema también tiene connotaciones geopolíticas. No ha sido Andrés Manuel el único que ha señalado estas cosas. De hecho, si uno revisa a los teóricos de pensadores de distintas escuelas latinoamericanas o institutos como el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAG, ellos han advertido de una estrategia que se ha seguido comúnmente en varios países de América Latina y el mundo, que son estrategias de guerra híbrida o de lawfare, como se le conoce a una de estas maniobras, que a través de los aparatos legales, de meterle dinero, inyectarle dinero a organizaciones civiles de la sociedad civil, entre comillas, se generan mecanismos de presión para desestabilizar y tirar gobiernos que no son afines a los intereses de Estados Unidos, que normalmente, pues en la historia de América Latina y en los últimos 20 años ha ocurrido de manera muy clara con todo aquel gobierno latinoamericano de corte nacionalista. Le ocurrió a Ecuador, le ocurrió a Bolivia, le ocurrió a Argentina, le ocurrió a Brasil, le ocurrió a Honduras. Entonces, no son teorías de la conspiración, ahí está la realidad para quien la quiera ver. Y si creemos o nos desentendemos o creemos que este financiamiento no tiene una intención geopolítica, pues yo creo que estamos perdiendo mucho el trasfondo real de esta situación, porque nadie da dinero de a gratis, ¿eh? O sea, el dinero siempre tiene una intencionalidad, y en el caso de Estados Unidos, pues esta intencionalidad tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El financiamiento de estas organizaciones generan temas, posicionan temas sobre la mesa que son afines a los intereses de Estados Unidos, porque si no, no los financiaría, y por el otro lado, cierran la pinza con lo que tú comentabas hace rato, con los medios de comunicación, que son afines a muchas de estas agendas de estas organizaciones que tienen una gran trascendencia mediática, porque no todas las organizaciones civiles tienen la misma presencia en los grandes medios de comunicación corporativos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A través del financiamiento de estas organizaciones y con las alianzas que históricamente han tenido las oligarquías a los intereses extranjeros y de Estados Unidos, los intereses del imperialismo estadounidense, pues se generan procesos de desestabilización artificial en contra de gobiernos que son contrarios a los intereses de Estados Unidos en la región, y no son inventos míos. Ha sucedido en los últimos 20 años de manera muy clara en América Latina, para quien lo quiera ver. Yeah. Pero aquí me parece, Ricardo o Manuel, que también es importante hacer como una puntualización del tema y evitar las generalizaciones, porque eso nos lleva pues más que a conflictos innecesarios. Lo digo porque, a ver, es cierto que existe este financiamiento cuestionable de USAID hacia una organización que no se ha caracterizado
por ser, digamos, que busque el bien común, sino que una parte, ojo, una parte, el área política, inclusive Mexicanos contra la Corrupción lo tiene, entiendo, dividido así, una parte legal, política y la periodística, pues se dedica a lo que ya hemos comentado en esta mesa y me parece que tendría que ventilarse cómo se hace. Pero por el otro lado, también al momento de que se hace un cuestionamiento al financiamiento internacional, pues se mete en el mismo saco a organismos y medios, pero sobre todo organizaciones civiles, que honestamente, si no fuera por su trabajo, habría casos que habrían quedado ocultos en la impunidad, en la oscuridad del autoritarismo, como el caso de Calderón. Me refiero, por ejemplo, al caso de 72 migrantes a las fosas de Cadereyta, que se desenterró por el apoyo, por justamente el trabajo, el tesón de organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que no recibe fondos públicos, que si no hubiera sido por el trabajo de esta organización no sabríamos qué ha pasado de lo poquito que se sabe con este caso tan dramático, por poner un caso, por ejemplo. Entonces me parece que ahí habría que tener cuidado en evitar las generalizaciones, porque además es cierto, no sé qué piensen, creo que te toca a ti, Ricardo, como bien se mencionaba en esta mesa, pues USAID tiene una presencia desde hace muchísimos años, y es verdad que en otros lugares ha estado detrás de movimientos políticos que han tumbado gobiernos. En el caso de México, pues ha estado siempre y no ha llegado a este nivel. Hay algo de razón lo que dice Porque Manuel. había gobiernos afines a Estados Unidos durante mucho tiempo. Exactamente, pero... Bueno, y ya está Echeverría también, pero bueno, ya esa es otra historia. Echeverría, bueno, Echeverría era gente de la CIA, hombre, pero bueno, no sé, ¿cómo ven esta parte de la importancia de no generalizar y destacar esta situación que me parece también importante, porque si no se va a perder y se va a perjudicar a organizaciones que hacen un trabajo fundamental que el Estado mexicano, PRI, PAN, PRD y Morena no han querido hacer, por ejemplo? Ricardo. La experiencia totalmente, Najar, me parece vital este comentario, es decir, que nos sentemos en la autocrítica y más allá del intervencionismo que existe, entendamos las posibilidades de discordancia jurídica. Y pongo un ejemplo en el sentido de lo que comenta Manuel, que también me parece muy importante, no pensar que este dinero es impoluto, pero tampoco pensar que todo lo que se hará con él, porque el dinero no viene envenenado, pues será de estorbo. Y el ejemplo es la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, la OFAC del Departamento del Tesoro gringo. Sin esta oficina, nosotros no sabemos cuáles son los procesos de fiscalización criminal en nuestro país, en México. México no hace públicos estos datos que Estados Unidos sí. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando leamos esto, porque, por ejemplo, a la subcomandancia de Marcos, es decir, a la EZLN, se le tiene categorizada como financiación criminal. Y esto pues no es así. Esta es una categoría política. Y el problema es que de todas maneras el dinero se necesita, los proyectos se necesitan, y no podemos pensar la cooperación internacional como una herramienta unilateral, con un fin unilateral. Sí que ocurrió todo esto, y mi planteamiento no es defender a USAID, mi planteamiento no es defender a Mexicanos contra la Corrupción, es en un sitio de humildad, de saber, bueno, yo creo que hasta yo mismo, ¿no? En un ejercicio de autocrítica, reportajes que no me gustan, ¿no? Que ya publiqué, ni modo, no me gusta cómo escribí, no me gusta la metodología, y esto va a ocurrir, y la audiencia tiene derecho a decir esto no me gusta y esto sí me gusta, porque la audiencia es capaz de hacer estas diserciones. Lo que no somos capaces, pero no porque no querramos, es de generar un trabajo de insurgencia a esto. Y para generar los trabajos de insurgencia, es decir, de respuesta a este intervencionismo, se requiere de un aparato de Estado. Ni siquiera Marx quería la desaparición inmediata del Estado, Manuel. Y entonces el Estado tiene que tener la fuerza suficiente para crear los canales en los que las personas como tú y como yo podamos hacer disecciones de para qué se van a usar los fondos, cómo van a ser utilizados, ¿por qué queremos estos fondos en específico y no otros cuando hay otros tratados internacionales y hay otros fondos? Y la prueba de que se puede vivir así, pues es afortunadamente la organización donde yo trabajo. Pues estos escenarios luego se ven complejos o se ven estructuralmente separados de una realidad que es muy inmediata, que es la de qué van a vivir los medios. Entonces, si nosotros no somos capaces de entender que sí, esto pasó,
y es muy grave y tenemos que generar la ruta para que sea sancionado o sancionable, pero también estamos en un estado de indefensión en el que requerimos de que esto se use. Y la prueba de esto es que yo no sé si Evo Morales en Bolivia recibió dinero de USAID mientras se quejaba del intervencionismo, ¿no? Yo no sé si antes de Pinochet se le estaba dando dinero al Estado de Salvador Allende, ¿no? O sea, porque si hay discordancias acá que también pueden ser políticas y que la discusión, si la vamos a tener, hay que tenerla completa, ¿no? Hay que tener el panorama completo. Gracias, Ricardo, y gracias, Manuel, por debatir estos puntos. Sí, yo nada más reiteraría esta parte, porque no se está generalizando, sino se está individualizando un caso específico y hay elementos para decir, pues, por qué se está individualizando con este actor específicamente. Pero creo que es bueno que se presenten estos elementos y si les parece, Manuel y Ricardo, me gustaría pasar al siguiente porque se nos acaba el tiempo, ya le pedí tiempo a la mesa que sigue para que nos dé un poquito de chance de desarrollar esta otra parte. En el marco de todos estos debates que sigue habiendo, pues bueno, hubo un señalamiento sobre un financiamiento por parte del INE que recibía supuestamente el periodista o columnista Ricardo Rafael, y esto lo presentó Nancy Flores de la revista Contralínea. En la mañanera el presidente hizo algún comentario duro cuestionando también esta parte y cuando hace el planteamiento el presidente, pues bueno, hay una reacción del columnista Ricardo Rafael y publica, tenemos ahí las imágenes del artículo que publicó, pero antes de las imágenes te voy a pedir si colocamos la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador a esta queja que presentó Ricardo Rafael, que le pregunta al Instituto Nacional Electoral, pues si es cierto que él ha recibido o recibe recursos del Instituto Nacional Electoral. El INE aclara que no. Y el presidente López Obrador esto dijo en la mañanera. Vamos. Pues sí, es el INE. ¿Qué se puede esperar? Ahí en el caso del INE sí quiero tratar un asunto. Ayer dije de que un periodista, Ricardo Rafael, estaba en una lista de proveedores del INE y él pidió un informe al INE y el INE contestó de que no era proveedor, ni tenía ningún contrato, ni le daban dinero. De ser cierto, pues está aclarado. Sin embargo, debe el INE informar por qué lo tiene en un documento oficial. ¿No puedes poner el documento? Esto fue lo que yo vi, porque está en las redes, porque se generó una polémica con una compañera y ella dio a conocer esto. Así fue, ¿no? Sí, con la aclaración que desde 2011 para atrás no hay registros. Ah, bueno, sí, que del 11 para atrás, dice el INE no tienen registro. Pero esto es lo que aparece y en esto me apoyé para sostener que él tenía vínculos con el INE. Entonces, ojalá y el INE, ¿no?, aclare, profundice por el periodista y por
el interés público. Ricardo y Manuel, el día de ayer en la mesa de las periodistas con Luisa Cantú, Daniela Pastrana y Jessica Cermeño, pues este tipo de situaciones pues también llamaban la atención de Luisa Cantú, y Luisa Cantú ayer nos comentó esto que también me parece relevante e importante por todas las fibras que luego se puede tocar cuando un tema o un señalamiento no es abordado debidamente. Vamos a escuchar a Luisa Cantú, por favor. Leonardo. Y muy distinto también lo que pasó con Ricardo Rafael. Y ahí a mí me preocupa mucho la falta de rigor con la que se empieza a señalar algunas figuras. Tampoco creo que Ricardo esté en la misma bolsa, digamos, de periodistas vulnerables que están las colegas y los colegas de los estados, pero a mí particularmente me saltó el tema de Ricardo porque yo estoy en una situación muy similar. Sale una nota en la que se dice que él es proveedor del INE y entonces se le señala como alguien que recibe chayote por uno de los actores que son además abiertamente, bueno, algunos integrantes opositores al gobierno, ¿no? Como los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Sin preguntarle primero si esto era correcto y sin darle posibilidades de respuesta, en el foro máximo de nuestro país se dice que recibe dinero del INE, ¿no? Si en esa misma lista que aparecía de proveedores hubiéramos movido el cursor hacia arriba, hubiera aparecido mi nombre también, porque conduje el debate de salud cuando fue la renovación del Congreso, ¿no? Entonces, eso sí me parece peligroso porque sí te puede arruinar una carrera, ¿no? Que se te señale como alguien que recibe dinero desde una institución. Yo soy proveedora del gobierno federal porque trabajo en los medios públicos en el SPR. Soy proveedora probablemente del gobierno local porque alguna vez hice unas cápsulas con Capital 21 y soy proveedora del INE. Y que eso se haya expuesto de la manera en la que se expuso sin la rigurosidad o por lo menos, digamos, la confrontación de fuentes y de datos, también me parece ya un desacierto. Pues me parece que se está desgastando demasiada energía sin el rigor que requiere ganar una batalla con la credibilidad que se requiere. Si queríamos desacreditar a Loret, es súper válido y creo que es de interés público decir de dónde viene el dinero que financia Latinos, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde viene el dinero? ¿Por qué Televisa tiene tantos millones para pagarle tantos millones a su gente, por ejemplo, ¿no? Creo que, digamos, diseccionar eso es una cosa y su derecho a la privacidad otra. Y de repente hablar de esto parece que nos pone en la misma bolsa de la gente que está defendiendo a Loret y no. Añadir algo, solamente, Luisa, leo un comentario con respecto de lo que habías señalado hace un momento de Octavio Sánchez, que dice, no fue en el foro máximo primero lo que dijeron, fue en el reportaje de Nancy Flores y Ricardo lo negó y Nancy Flores le reviró con información y documentos. Eso es lo que comentan. Ajá. Y digo, Ricardo le contestó otra vez y ella le volvió a contestar y eso me parece la verdad muy bien. Creo que el diálogo entre periodistas, incluso ahí entre columnas y tweets, está muy bien. El tema es que en la mañanera solo hubo una parte, ¿no? Y la mañanera sí es un foro distinto. Es lo que decía, una cosa es la confrontación, digamos, sí, entre iguales, entre periodistas que estaban teniendo una discusión válida, y otra cosa es agarrar solo una parte y ponerla en la mañanera. Bueno, pues disculpe usted tanta contextualización, pero es para poder llegar al punto final. Ricardo Rafael publicó el día de ayer en su columna en Milenio, pues una nota, una columna que se tituló, bueno, no alcanzo a ver el título de la columna como la había titulado, pero en ese hace un señalamiento, además de la molestia con la organización, con Nancy Flores, que tuvieron pues un peloteo ahí en la discusión en redes sociales, en Twitter. Finalmente, ayer Ricardo Rafael publica que dice, en este hecho desafortunado no se desliga de otro igual de desafortunado. Entre el 2019 y 2021, la compañía Difusión de Información SADCB recibió ingresos provenientes de distintas dependencias del gobierno federal por más de 19 millones de pesos. Entre los contratantes se encuentran la Secretaría de Gobernación, la Lotería Nacional,
el Instituto Mexicano del Seguro Social. La fuente es una base de datos elaborada por el proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación, PODER, y los contratos referidos pueden consultarse en esta liga. Y pues ahí termina ya aclarando también Ricardo Rafael, pues que la empresa, porque Contralínea es la marca, pero la empresa es Difusión de Información SADCB, y es donde señala, donde señala eso. ¿Qué decir Ricardo Valderas, que está presentando estos datos también ahí, Ricardo Rafael, con información de ustedes? Sí, bueno, me parece sustancial poner sobre la mesa que, y con este comentario, disculpen, voy a cerrar, que si un periodista se equivoca o miente, hay un proceso jurídico que se inicia en su contra, es decir, la ley prevé no solo el derecho de réplica, sino incluso que sería judicial cuando así lo amerite un juez. Cuando un político miente o se equivoca, no hay ningún procedimiento que se pueda llevar. Este acto de honradez, digámoslo de alguna manera, que realiza Obrador en la mañanera, de decir me equivoqué, está sujeto totalmente a la voluntad de la persona en cuestión. Pero incluso en estos espacios, el escenario o el juego es un escenario desequilibrado. Y me resulta bastante necesario hacer la puntualización que dice Luisa Cantú. Esto no tiene el rigor del periodismo, y por eso este tipo de despapalles, de como le queramos llamar estos pleitos, se debe de llevar entre periodistas. Por eso la frase esta de los medios se combaten con los medios, porque ahí habrá la rigurosidad y, digamos, estamos en una igualdad de circunstancias. En la mañanera no es un escenario de igualdad de circunstancias, y yo ya lo dije en algunas conferencias, es un acto de bravuconería. Si tú estás frente a los trabajadores y no frente a los directores de medios, pues lo que estás haciendo es intimidar a una persona que está en un espacio de inferioridad, por lo menos en cuestiones económicas y en cuestiones de poder, ¿no? Yo me gustaría cerrar con esto, Ernesto. Ya, pues Ricardo, te agradecemos muchísimo. Sabemos que tienes la otra reunión. Un abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Manuel, por el diálogo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya bien, Ricardo. Pues tú, ¿cómo ves el tema, Manuel? ¿Cómo ves este tema? El planteamiento que se hace sobre la inclusión de personas en estas listas de proveedores. El INE, según ha publicado también la revista Contralínea, pues tiene allí en ese listado a personas que eventualmente podrían prestar algún servicio, y lo mismo ocurre con otras instituciones públicas. Aquí el tema del riesgo, y de nuevo, el riesgo de nuevo son las generalizaciones. Es que se pretenda o se hagan este tipo de señalamientos así, sin contexto, sin darle otros elementos, porque el tema pues es, Ricardo Rafael ya tiene su debate con Contralínea y con Nancy, pues está bien. El tema es, como bien lo dijo Luisa Cantú ayer, pues es que ahí meten en el saco a todos los demás, y en este momento tan polarizado, el riesgo de que se le vayan encima a alguien que ni la deba ni la tema, pues ahí está. ¿Tú cómo ves este asunto, Manuel? Yo coincido en casi todo lo que dijo Luisa Cantú. Yo creo que tiene razón en que no hay que generalizar. Vi algo del choque ahí entre Nancy Flores y Ricardo Rafael. No tengo así la película completa, pues tan a detalle, porque han sido ya varios días de señalamientos mutuos, ¿no? Porque Nancy Flores ha señalado a Ricardo Rafael y Ricardo Rafael ha señalado a Nancy Flores Contralínea y demás. Entonces no sé, no conozco tan a fondo el caso. Sí vi que Ricardo Rafael aparecía en la lista de proveedores. Pero digo, una cosa es que aparezca en la lista de proveedores, como lo mencionaba Luisa, y otra cosa es que sea corrupto porque recibe financiamiento del INE, ¿no? También dependen los montos, habría que ver los montos. Yo hasta donde sé no han mostrado los montos de Ricardo Rafael. No, se aclaró ya que nunca ha recibido ingresos por parte del INE. Sí, ahí por lo que él publicó que le había pedido información al INE y demás, ¿no? Uh-huh. Sí, por eso me parece que desgastante ese tema. O sea, yo no sé hasta qué punto valga la pena que entre periodistas nos estemos dando con ese tema. Pero digo, más allá de eso, creo que sí, el trasfondo, pues es el
la poca rigurosidad, y es lo que yo he venido criticando en las últimas semanas, que también a un sector duro del López Obradorismo no le han gustado mis señalamientos, pero creo que esta falta de rigor a la hora de manejar la información desde las conferencias matutinas abre frentes de batalla innecesarios y es muy desgastante porque se empieza a generar ahí una maraña de acusaciones, de señalamientos y demás que creo que tampoco hacen bien, ¿no? Así como dice el presidente que la calumnia cuando no mancha tizna, pues mucho de eso también puede pasar con los señalamientos tan a la ligera que se hacen desde el púlpito presidencial, ¿eh? Ojo, o sea, porque así como hemos señalado que cuando la calumnia, cuando no mancha tizna, va en contra del presidente y de sus hijos y de su familia, también ocurre lo mismo con estos señalamientos tan a la ligera que se hacen desde el púlpito presidencial. Entonces yo sí creo que el presidente tiene una responsabilidad de ser lo más riguroso posible y cuidadoso con los señalamientos que hace. O sea, yo estoy de acuerdo que está metido en una lucha política y que pues le toca a veces ponerse los guantes de box y salir a repartir fregadazos, ¿no? A nosotros como periodistas también nos toca, o sea, esta parte de señalar financiamientos de Estados Unidos a organizaciones no es nada cómodo, precisamente porque pueden herir susceptibilidades por ahí, ¿no? Pero precisamente por eso, cuando tú lo haces con el mayor rigor posible, pues das menos pie a malas interpretaciones o a señalamientos incorrectos o indebidos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues nunca señalé que hubiera alguna ilegalidad con estos financiamientos de Estados Unidos hacia mexicanos contra la corrupción. Ya lo que cada quien quiera deducir a partir de la información con datos duros, eso te blinda mucho y creo que te protege. Por eso yo creo que en política y en periodismo el rigor es sinónimo de fortaleza. La falta de rigor se traduce en debilidad política y en debilidad periodística porque vas a ser más susceptible a ataques entre menos rigor tengas en tus señalamientos, ¿no? Y creo que esa falta de rigor le ha faltado muchísimo a las conferencias matutinas y al presidente. Yo creo que se ahorraría muchos problemas si fuera más contundente en sus señalamientos y no anduviera hablando tan a la ligera. Ya, pues Manuel Hernández Borboya, te queremos agradecer que nos hayas acompañado. Ya te vimos el miércoles, pero pues bueno, ¿para qué publicas ese hilo sobre mexicanos contra la corrupción y USAID? No, en verdad, un hilo valioso, importante que lo hayas colocado ahí. Así que gracias por acompañarnos, Manuel. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, que estén muy bien. Abrazotes. Hasta pronto. Cuídate, chao.